Buenas tardes a todas. Le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir esta palabra. De verdad, como dijo Isabel ahorita, son muchas luchas, muchas emociones, en veces sentimientos, en veces contiendas en nosotros mismos y provocadas con un solo propósito, distraernos. Siempre estamos asediados por la distracción, para que el enemigo siempre busca confundirnos y pues Dios siempre provee el tiempo perfecto para poder darnos su palabra y esa palabra que fluye a través de un versículo, porque es su espíritu mismo enseñándonos a través de la palabra que ya fue hablada. Y pues yo le doy gracias a Dios por eso, por la oportunidad. Así que inclinemos nuestros rostros. Señor, gracias por esta palabra, Señor, que tú has traído a nuestras vidas, de sanidad, de amor, de fe, Señor, de todas las cosas, Dios, que tú has proveído para tus hijos a través de ella. Gracias, Dios, porque sé que tú, Señor, nunca estás tarde en ninguna parte, sino que cuando llegas, Señor, tú estás impartiendo de tu espíritu a través de los hijos de Dios. Gracias, Señor, porque estamos muchos y dice tu palabra que uno hace huir a 1,000 y 2 a 10,000. Así que somos mucho más que eso, Señor. Si pudiéramos convencernos de que estamos rodeados, Señor. Si pudiéramos ver lo que tú estás poniendo ahora a defensa y a favor de nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, Dios me habló de una palabra que es una sola palabra y toda la semana investigaba pedacitos y me daba una cosa, pero no me convencía y Dios me habló de someter. Y someter, según la Real Lengua Española, dice sujetar, humillar a una persona, conquistar, subyugar, según la Real Academia, ¿verdad? Pero ¿qué dice Dios mediante su palabra? Someter, dice, significa tener la humildad para escuchar la opinión de otros y servirles en sus necesidades. Todo lo contrario a lo que nosotros esperamos. Normalmente nosotros pensamos que el someternos es humillación. Pero la palabra de Dios va mucho más allá, profundiza más hacia el significado que sí es importante para los hijos de Dios. Entonces es tener la humildad de escuchar a otros. Es tener esa humildad para recibir una instrucción, para servir a las necesidades de otros. Aprender a hacer un servicio hacia otros. Entonces, es anteponer la necesidad de otros a los nuestros. Es sumar más a causa de la humildad. La humildad de un corazón, que es a lo que vino Jesucristo, a buscar, a sembrar esa semilla de humildad en nosotros. Entonces, en Génesis 16 voy a basar esta palabra, este mensaje, y donde dice que Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Y ella, aprovechando los recursos que se tenían de ese tiempo, aprovechando los usos y costumbres de aquellos tiempos, como ella era estéril y en su mentalidad de ser la esposa de Abraham,
y Dios les había dado una palabra en la cual les había dado la promesa de que los haría padres de naciones, como la arena del mar, como las estrellas en el cielo, y eso para ella era imposible, y no porque no creyera en Dios, sino que para ella al mirarse, no se miraba como una mujer que pudiera cumplir ese propósito por el cual Dios le había llamado. Entonces, dice, utilizando las costumbres de ese tiempo, dijo, tengo una sierva, le diré a Abraham que si le ayudo, que si se la presto y tener hijos a través de una sierva, a través de un vientre, a través de lo que yo necesito. Esas son las costumbres egipcias, podemos utilizarlas. ¿Cuántos de nosotros utilizamos las costumbres, las tradiciones para hacer lo que creemos que es bueno a los ojos de Dios? Porque cuando Dios ya había hablado, ya había traído un mensaje específico a Abraham y a Sarai, porque así inicia siendo Abraham, cortando con M, después decía Abraham, cuando se cumple la promesa. Entonces, ella utilizando, y nosotros hacemos lo mismo muchas de las veces, nos olvidamos de los principios importantes que son de Dios para cumplir con las costumbres y nos habilitamos para hacer lo que otros hacen, queriendo agradar a los otros y no agradamos a Dios. Porque eso es lo que ocurre muy de continuo. Entonces, y Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha permitido, me ha dicho que voy a tener hijos, pero yo soy estéril. Decimos como decía Moisés, es que yo no puedo ir ante Faraón porque soy tartamudo. Yo no puedo hablar ni puedo hacer esto o el otro porque no tengo la capacidad, pero puedes capacitarte. Pero usamos las costumbres y nos encerramos nosotros mismos. Entonces dice, acuéstate con mi sierva para que yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de ella. Abraham dijo, tendrás razón, mujer. Tal vez a través de otro vientre, son las costumbres, son los tiempos en los que vivimos y podemos hacer eso para tener hijos y tal vez así se cumpla la promesa de Dios en nosotros. Pero Dios no dijo eso. Si Dios dijo que vas a ser un profeta, un pastor, un maestro, Dios lo va a cumplir en su tiempo, te va a capacitar, te va a dar los medios para que a su tiempo tú estés listo y preparado para servir en el propósito de Dios, en la humildad de la semilla que fue puesta en ti al momento de ser llamado. Porque ese era el propósito de Dios. Y Sarai entregó a su sierva Abraham y se la entregó como mujer, y Abraham tuvo relaciones con ella, y cuando Agar quedó embarazada, trató con desprecio a Sarai. Porque en veces el hacer lo que no nos pidió Dios trae una consecuencia. Ahora la sierva había olvidado el propósito por el cual iba a ser dada a Abraham para dar un servicio según las costumbres de aquellos tiempos. Y se enalteció su corazón. En veces el hacer las cosas olvidamos la semilla de humildad que Dios puso en nuestro corazón y hacemos todo lo contrario. Y esta palabra, primero que nada, es para mí, porque muchas veces vienen y terminamos haciendo cosas que Dios no nos dijo, porque queremos tener un acercamiento, en veces hasta con la familia. Queremos hacer cosas con la familia, pero no todo conviene.
No todo es lo que se necesita, no es lo que Dios dijo. Entonces, ella, Agar, empezó a tratar mal a Sarai y Sarai le dijo a Abraham, esto, Abraham, es tu culpa. Tú le has permitido, tú le has dejado que me falte el respeto, tú has dejado que ella ahora esté altiva. O sea, ella dice, yo soy la que va a tener el bebé, o sea, tú ya no formas parte de este equipo. Entonces, Abraham dijo a Sarai, no te revuelvas con estos pensamientos, no te contamines, no hagas todo esto, no hagas un drama, pues. Ella sigue siendo tu sierva. Haz con ella lo que quieras. Ella seguía siendo la sierva, ella estaba dando un servicio según los tiempos en los que estaban, según los propósitos que ellos mismos, las palabras que ellos mismos habían hablado entre ellos, donde se pusieron de acuerdo, mas se habían olvidado. Agar se olvidó de esto, dijo, ya tengo un embarazo, ya tengo el primer hijo del hombre que tiene una promesa. Ustedes lo pueden leer allí en Génesis 16. Sarai empezó a tratar tan duramente a Agar, le empezó, me imagino yo, a imponer tantas cosas, y ahí Agar tuvo que salir huyendo. Salió del lugar donde estaba segura y tuvo que salir al desierto, embarazada, caminando en el desierto, en su soledad, pero era necesario. Una y otra vez, Dios nos va a sacar al desierto para detenernos y mostrarnos de nuevo el propósito, porque dice la palabra que allí Agar tuvo un encuentro con el ángel de Dios, que le habla de lo que había en su vientre, del nombre que le pondría a su hijo, del propósito de someterse y volver hacia su dueña, hacia aquella que la había comprado, que la había redimido. Porque si no, su hijo iba a ser como un burro salvaje, dice poquito más abajo. En otras dice de diferente manera, pero aquí en la Nueva Traducción Viviente dice así. Y qué tremendo que nosotros, sin cumplir un propósito, si no es en la voluntad de Dios, somos llevados a esas partes, esos lugares secos, para que podamos entender. Y ahí podemos ver que Dios siguió encargándose de ella. Aunque nosotros estemos fuera de los propósitos de Dios, Dios sigue encargándose de nosotros. Ellos hicieron eso fuera del propósito, pero Dios dijo, yo me haré cargo de ti, de tu hijo. Vuelve, sométete. Vuélvete a la autoridad de quien te llamó, de quien te puso en esto que estás pasando. Y Dios nos dice, estás fuera del lugar, pero sométete y vuelve a la autoridad donde fuiste llamado, donde estás sirviendo, donde tienes que aprender la humildad, donde tienes que estar a la espera, a la expectativa de lo que Dios quiere para tu vida. Dijo la pastora, conozcan al Espíritu que está en nosotros. El pastor nos ha dicho, tomen buenas decisiones, perdonen, pero es difícil. Y esas situaciones nos llevan al desierto. Y no porque estamos abandonados o fuera de lo que Dios dice, sino porque si no, no vamos a detenernos, no vamos a pensar, no vamos a entrar a los propósitos del Señor. Agar tuvo que ir hasta allá
Fíjate hasta dónde la llevó la altivez de creerse tanto, y mucho más que la esposa, que tuvo que salir huyendo. Y los hijos de Dios no huyen. Sométete a tu autoridad. Dios te está diciendo, estás bajo la misión. Someterte, exponerte. Dios está poniéndote bajo una misión. Por eso es que cada uno, nadie puede decir que no tiene un propósito. Todos estamos bajo una misión específica porque somos llamados de Dios. Por Él estamos, para Él vivimos. Porque antes estábamos muertos a nuestro propósito. Entonces Dios nos puso bajo la misión de alguien. Aquí hay un propósito, ¿verdad? Dios los llamó bajo una misión, un propósito, y estamos ahí para cumplir una misión con ellos. Porque es Dios a través de ellos. No servimos, en veces se confunde mucho el decir, no servimos a las personas, pero no es que no servimos a las personas, es que antes Dios nos llamó al servicio porque ya tenemos vida de Dios en nosotros. Y ahí es donde inicia todo. Agar, sin saber, ella venía de una familia disfuncional. Ya tenía problemas en su persona. O sea, siempre hay que profundizar un poco más hacia la situación. Y dice que ella venía de una familia disfuncional. Ella estaba acostumbrada a tener una mala vida, una mala actitud. Y así llegamos. Con una mala vida, con una mala actitud, con un corazón que se ofende por todo, que vivimos bajo un sufrimiento constante. Entonces, ella venía de una vida así, por lo cual no estaba dispuesta a seguir ahí en el maltrato. O sea, su antigua vida la hizo salir huyendo. Porque cuando venimos a los propósitos de Dios y tenemos una vida nueva, Dios al darnos su vida, empezamos una transformación bajo esa misión por la cual Él nos está llevando. Si nos sometemos a la autoridad de Dios y a las autoridades físicas para que nos aconsejen, nosotros vamos a reconocer que nuestra vida tiene que ser transformada. Agar necesitaba entrar al propósito, regresar y someterse a la autoridad que ella tenía para comprender el propósito por el cual estaba cumpliendo una misión ahí. Entonces, Dios necesitaba que ella sintiera ese cambio, que ella se sometiera, que fuera transformada y que entendiera su propósito. Y en veces estamos y no conocemos nuestro propósito, no conocemos el llamado. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador en nuestro corazón, a partir de ahí estamos en un cargo importante, en un llamado de Dios, y algunas veces tendremos que ir al desierto una y otra vez hasta que entiendas que necesitas tener ese encuentro con Dios. Es que yo no puedo orar, yo no puedo hacer. Nos quedamos solos y nos encontramos con Dios. ¿Cómo nos cuesta trabajo entender que alguien va a dirigir el barco? ¿Cómo nos cuesta comprender
que debemos someternos a una autoridad, pero esto está hablando de la humildad de un corazón receptivo de la palabra de Dios, de la presencia de Dios para consolarnos en el tiempo de la angustia. Hay un propósito espiritual para nuestras vidas que se tiene que cumplir en el tiempo de Dios. No es tu tiempo, no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Agar regresó con Sarai y Abraham, y ahí tiene un hijo varón, el cual Abraham le puso por nombre Ismael. Y dice que en ese tiempo, ahí estaba Sarai y se embaraza y tiene al hijo, le ponen Isaac y empiezan a crecer juntos como hermanos. Pero llegó un momento que de nuevo vuelve a suceder algo. Dicen que Sarai se fijaba y miraba, cuidaba al hijo con gran temor de que nada le ocurriera. Y ella ve que Isaac se burla de su hermano. Y ahí no le agradó. Entonces habla de nuevo con Abraham y le dice, haz algo porque yo no quiero a Agar cerca de nosotros. Tú tienes que hacer algo. Ellos ya estaban bajo el propósito de Dios. Dice que tenían 100 años cuando tuvieron a Isaac. Pero ahí ya estaban en el propósito espiritual de Dios. Ahí ya estaban bajo un propósito. Entonces ya habían entendido, entraron a esa misión por la cual Dios ya les había anticipado que tendrían el hijo. La misión en la cual Sarai quiso ayudar a Dios, ahora cumplía su promesa. Ahora Abraham y Sarai estaban bajo el mando del Señor. Estaban cumpliendo un propósito por el cual Dios les había puesto en ese lugar cerca de Egipto. Nada se puede hacer si Dios no lo ha decidido antes. Dios es bueno y conoce tu misión de principio a fin. Nosotros nos vamos de un lado a otro, pero aunque ayudemos, si no está en la voluntad de Dios, no va a pasar nada. Solamente vamos a estar en esa barca con Jesús, porque Él ya está dentro de nosotros, el Espíritu de Dios está dentro de mí. Y estamos en esa barca y no está pasando nada. Y estamos bajo la tormenta, llenos de temor, sin sabiduría, sin comprender el motivo por el cual fuimos llevados a ese lugar. Porque Dios no los llevó a los discípulos, no los llevó a la barca para que ellos anduvieran a la deriva. Dios ya había pensado antes y Él primero pensó en descansar en Dios. Jesús dijo, voy a descansar en Dios. Pero ellos, en lugar de enfocarse en lo que hizo Jesús, se atemorizaron. Y dijo Sarai, yo soy estéril, no sé qué voy a hacer, pero pues te doy la sierva, Abraham. Es que, Señor, sé que estás tú aquí, pero mi hijo no hace caso. Señor, sé que tú quieres hacer cosas conmigo, pero no sé cómo hablar. No sé cómo tener este compromiso. Enfoque, iglesia. Enfoque. O sea, moverte en ese enfoque se trata de ser radical, de ser humilde, de escuchar a Dios, de buscar tu propósito y dile, Señor, no sé por qué motivo estoy aquí, pero sé que tú vas en mi barca,
que tú vas conmigo, que tú no me soltarás, porque dice la palabra que Dios jamás soltó a Agar. Dios no lo soltó a los discípulos en la barca y en la tormenta y él a gusto dormido. Dios está llamando a su iglesia en este tiempo a cumplir el propósito, a someterse espiritualmente. Entonces, entre más lejano estaba todo, Abraham y Sara vieron la promesa casi imposible y ahí Dios intervino. Cuando ellos creyeron que ya era imposible. Yo les estaba dando testimonio de que yo sentía aquí junto a mi ombligo una bola. Y hasta tengo aquí, y yo la sentía. Y el día ese que estábamos en la oración desapareció, porque cuando fui al doctor ya no tenía. Dijo, pues ¿dónde está? Pues no, ya no está. Porque en el momento que menos lo esperamos, y siempre esperamos así, en mi caso, en veces, o sea, como dice el pastor, en veces estamos viendo pasar las bendiciones. Y yo hablaba a la pastora el viernes que tuvimos una reunión, estábamos hablando de cómo en veces vemos pasar todas estas cosas y no nos apropiamos, porque no nos gusta la exhortación, pero la exhortación es necesaria con un plan divino, no para regañarte, no para hacerte sentir mal, sino que es necesaria porque viene del Espíritu Santo. El someternos viene del Espíritu Santo de Dios. El exhortarnos dice que el Espíritu Santo nos redarguye, nos exhorta, pero nos consuela. Y el mismo Espíritu que está hoy en mí estaba antes con Abraham, con Sarai, con Agar, porque ya el propósito estaba ahí, pero quisieron ayudar y pasaron tiempo. Dice que habían pasado como 10 años más. Porque no le creyeron, porque dudaron, porque quisieron ayudar, porque quisieron hacer otras cosas, porque no se sentían seguros, es que estamos viejitos, es que eso no es lo que me gusta. Pero Dios te llevó con un propósito ahí. Entonces, cuando más imposible veas tu misión en Dios, Dios va a intervenir y tal vez salgamos al desierto, pero Dios nunca nos dejará. Y Dios nos mostrará y abrirá su corazón frente a nosotros. Él volteará y te hará, y Él verá en nosotros su sello y nos dirá, mi propósito está en ti. No estás solo. Muchos podrán andar huyendo en el desierto, pero Dios dice que no estamos solos. Cuando las situaciones de la vida no van bien, así como los discípulos que iban con Jesús, que se asustaron en la barca, ahí Jesús intervino y detuvo la tormenta, la calló y le ordenó a la tormenta que se sometiera a su autoridad. Si ahora nuestra vida en Dios se sometiera de la misma manera como lo hizo la tormenta, estaríamos en un lugar diferente. Entonces, Agar tuvo que volver a salir con su hijo hacia el desierto, y ahí es donde Dios escuchó su clamor.
porque en veces estamos tan cómodos en lo que hacemos que pensamos que Dios no está haciendo nada. Dios está parado junto a nosotros y está esperando que accionemos la fe que ya puso en nosotros. Porque dice que hay una medida de fe para cada uno y que cada día la bendición vendrá. Entonces, dice, Agar tuvo que volver de nuevo para escuchar la instrucción. Y la escuchó en el momento más difícil de su vida. Y muchos estamos pasando por tantas situaciones, pero nos olvidamos. Imagínate el dolor de Abraham, tener que juntar pan, darle un odre de agua para que se fuera y saber que su hijo padecería hambre, pensar que la situación de ella se iba a dificultar allá afuera por el calor, por el frío, por los animales que hay en el desierto. Dice que ella caminaba en el desierto de Berseba y que ella iba de un lugar hasta que encontró un arbusto y ahí sentó a su hijo y se alejó y se puso de frente para verlo morir. Y en veces nos sentimos morir y nos sentamos en esa sombra a esperar con esperanza para morir. Cuando hay una promesa que se quiere activar dentro de nosotros para que se cumpla. Pero en veces tenemos que salir. Y no te estoy diciendo de irte de la iglesia porque no estás sirviendo, no. Sino de vivir para servir. La humildad brota y nos capacita para hacer lo que tenemos que hacer en el propósito. Agar tuvo que salir de la comunidad donde estaba porque así era necesario. Dicen que Ismael se preparó como un arquero cerca allá de los egipcios, en el pueblo árabe. Entonces, ellos no entendían, pero porque muchas veces olvidamos que estamos bajo autoridad y que no podemos librarnos de las consecuencias venideras. Eso es lo que hace la actitud. Eso es lo que hace que no nos sometamos. Eso es lo que hace que no entendamos que tenemos que enfocarnos en el propósito que Dios tiene. Abraham vivía sometido. Cuando ya se cumplió la promesa, estaba más que nada sometido. Y aunque se dejó llevar por las costumbres de ese tiempo, Abraham envió a Agar y a Ismael a ese desierto, porque solo así se iba a cumplir lo que Dios ya había dicho. Entonces, Dios nos enseña varios puntos para que nosotros cumplamos su propósito. Y esto es para que nos sometamos. Y esto tiene que hablar de vivir en la luz de Dios. Y eso está en Efesios 5, del 1, Efesios 5, del 1 en adelante. Dice, por lo tanto, ustedes, hijos de Dios, nosotros, hijos de Dios, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. No somos cualquier gente. Dios nos ve como sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo, porque Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros,
como aroma agradable a Dios. Cuando nosotros damos sacrificio voluntario y somos un aroma agradable a Dios. Cuando nosotros no solamente nos vemos en la barca con Jesús ahí, con el Espíritu ahí, y queriendo hacer nuestra voluntad, llenos de temor, no somos aroma agradable a Dios. Y ese es un punto muy importante. Dios dice como hijos de Él, hijos queridos de Él. Le dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes, porque tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros, no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar. Por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esta gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Ahora tenemos la luz de Cristo. Ahora tenemos la seguridad de que su Espíritu Santo nos está llenando y haciendo plenos para cumplir el propósito de Dios. Ahora hay garantía de aunque Jesús lo vemos en la barca dormido, hay seguridad y hay autoridad para vencer cualquier tormenta que se levante, pues esta luz está dentro de ustedes y produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad, sino que al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, las malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Y por eso se dice, despiértate tú que duermes. ¿Qué pasó con Agar? Que se durmió en lugar de estar atenta de continuo a lo que Dios le había hablado. Salió del desierto, regresó, pero continuó con las mismas actitudes. Hoy hemos sido llevados de un lugar malo al bueno, pero seguimos practicando malas costumbres, malas palabras, malas actitudes del corazón, y eso ha provocado que dejemos de oír la voz de Dios. Saraí dejó de oír la voz de Dios y hizo como había aprendido. Actuó según sus tradiciones, actuó según lo que conocía que se podía hacer. Pero cuando Dios llega a nuestras vidas, no hay manera de que las cosas sucedan sin que Él haga su voluntad primero en nosotros. Entonces, en veces le echamos la culpa, como lo hizo con Abraham, es que la sierva por tu culpa, tú le estás dando autoridad. Me estás haciendo a un lado, de ninguna manera. Nadie te hace a un lado, nadie te calla, nadie, sino que al contrario, el oír de manera humilde te hace que escuches, si tú estás dispuesto, que escuches esa palabra que necesitas para vencer tu situación. No necesitas ayuda de la gente, necesitas ayuda de Dios. Porque si Dios te puso en esa barca para que vayas hacia el otro lado, hacia otro pueblo,
hacia el pueblo gadareno. Es porque Dios ya te capacitó, porque ya estás bajo tu autoridad, entonces ahora tienes autoridad. Ahora está el Espíritu Santo, tienes la voz clara de que lo que estás haciendo, Él te va a dar la palabra correcta para ese tiempo y para ese momento. Hay que sentarnos, hay que escuchar, hay que ser humildes, hay que movernos hacia el propósito, pero con un corazón agradecido. Eso es lo que Dios anhela, y que el pueblo se someta, porque de nosotros, al estar Dios, al estar el Espíritu Santo, dice que sale todo lo bueno, todo lo agradable, que somos olor fragante hacia Él y que tenemos el propósito claro, porque soy llamado, porque soy su hijo querido. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dale un aplauso al Señor y métete en su propósito. ¿Qué más quisiera yo? Yo en mi corazón digo, Señor, yo quiero estar sometida por completo a ti. Últimamente le contaba a la pastora que me he apartado mucho, he estado meditando muchas cosas, porque en veces te familiarizas con las cosas cotidianas de la vida, con el trabajo, con las cosas que haces, pero Dios nos está llamando a someternos. Y no de esa manera mala, sino con un corazón agradecido. Mira, te tiras a sus pies, vas hacia su propósito y reconoces que no necesitas otra cosa, solo a Él. Así que Dios te bendiga, te doy las gracias por escucharme y le doy las gracias a Dios por permitirme comprender esta palabra, por permitirme profundizar un poquito más y entender que las cosas viejas pasaron y que tengo que empezar cosas nuevas. Muchas gracias.